Hola, buenas, yo te había escrito la historia, pero te la voy a contar mejor. Podría contarla 1000 veces y fue tan vívida que nunca le cambiaría nada. Yo para recordar fechas no soy buena, fechas exactas no, pero sí para recordar años, porque como nací en el 70, para mí es simple calcular 5, 10, una cosa así. Resulta que mis primeras experiencias se empezaron a dar el año 70, o por lo menos de las que yo recuerdo. Tengo claridad que son experiencias distintas a lo cotidiano, a lo normal. Esta la titulo La casa de mi abuela porque fue en la casa de mi abuela que comenzó a pasar todo. Siempre recuerdo que, yo no sé si fue cumpleaños o santo de la abuela, pero en el año 75. Porque para esas dos fechas a ella se le compraba una torta, se le hacía un té con todas las hijas, la familia, los nietos, todo. Y resulta de que nosotros nos quedábamos mucho en la casa de la abuela cuando se nos hacía tarde, porque la micro para donde vivíamos en esos años pasaba muy lejos, entonces había que caminar mucho y siempre había lugar para mi mamá y nosotros dos, que en ese tiempo éramos dos niños nomás, mi hermano mayor y yo. Y esa noche, bueno, vino la celebración, que fue un día viernes, nos quedamos sábado y venía el domingo. Y todavía quedaba tortita de la celebración de la abuela. Y mi abuela le dice a mi mamá: hija, dale esa torta a los niños porque se va a echar a perder y no se va a disfrutar. Resulta que las típicas casas de esos años, yo siempre las recuerdo, el recibidor grande donde estaba el living, los adornos de la abuela, una casa muy particular, pero no única, pasillo largo y en ese pasillo largo puertas por ambos lados que daban a los dormitorios de las tías cuando vivieron ahí cuando jovencita. Y al fondo estaba en una de esas puertas la cocina parafina de esos años. Yo le digo a mi mamá, bien contenta, aunque ni siquiera me gustaba la torta, digo, ya, qué rico, sí, con esa efusividad que tienen los niños. Pero mi intención era llegar primero que mi hermano, ganarle a mi hermano, porque siempre competíamos con él, siempre estábamos en competencia. Y vengo yo y me largo corriendo por ese pasillo mientras mi mamá todavía conversaba algo con mi abuela, ni siquiera empezaba a dar un paso. Pero como estaba prendida la luz de ese living, los veía a ellos y miraba para atrás, más el pasillo estaba muy oscuro. Entonces yo llego al fondo y me paro frente a la puerta de la cocina, que no había puerta, era una cortina, no había puerta en esa parte de la casa. Pero estaba la entrada ahí frente al pasillo. Y voy a entrar y algo me dice que no entre. Y un miedo me recorrió entera. 5 años, miedo. Y rara vez uno a esa edad tiene miedo porque todavía no tiene el concepto de miedo. Pero yo sentí un miedo y un escalofrío muy grande. En mi mente de niño dije, ay, ¿qué puede pasar si mi hermano ya viene? Mi hermano empezaba a entrar al pasillo y mi mamá ya se disponía a venir. Y pongo mi pie en la cocina, un pie, y siento que de la pieza de atrás del frente del pasillo sale corriendo alguien chiquito, como cuando corre un niño, así, esas pisadas de una cosa así, y me da un empujón en la espalda y me bota frente a la cocina. Me pegué tan fuerte en la manilla de la cocina parafina que se me hizo un tremendo chichón, y yo me alcanzo a girar y a llorar para ver quién me había empujado. Y no era mi hermano. Era un niño, pero no era mi hermano. Era un niño casi transparente, que de repente cuando llegó mi mamá y prendió la luz de la cocina, él ya no estaba. Me gané un reto, me gané hasta un palmazo en el poto, me levantaron por andar loqueando y me retaron mucho. Me preguntaron si mi hermano me había botado. Yo decía que no, que me caí sola. No quise decir que me había botado un niño desconocido porque no me iban a creer. Mi abuela odiaba las mentiras, mi mamá igual, hasta por decir una mentira te castigaban y no me iban a creer que un niño había salido de la pieza de enfrente y me había botado.
Esa noche dormimos en casa de mi abuela, en una cama improvisada en esa misma cocina, porque en el otro dormitorio durmió mi mamá, durmieron una tía que creo que estaba también, y no tuve tanto miedo toda la noche. Pero yo ya sabía rezar a esas alturas de la vida, y yo rezaba y pedía que ese niño no se volviera a aparecer. Y dormí para el rinconcito, junto a la muralla. Dejé a mi hermano para la orilla, que mi hermano roncaba y no se dio ni por aludido. Y yo estuve muy aterrada. Nunca lo voy a olvidar. Ahora esa casa estaba llena de misterios, que después te voy a contar. Paralelo a eso, en mi casa, que estaba en Juvenal Mola, cerca de la Feria de las Pulgas en Antofagasta, empecé a vivir otras experiencias. Fue como que si ese día se me abrió mi tercer ojo, una cosa así. La segunda oportunidad en la que vi a ese niño fue en casa de mi abuela de nuevo. Otra celebración, fue un año nuevo. Entonces, la casa estaba llena de gente, había muchas. Todas las tías, eran seis hermanas, con sus respectivos hijos y sus maridos. Y como faltaron camas, se hicieron pocas, mi hermano y yo dormimos con la abuela. Te pongo en contexto, las camas antiguas, especialmente la de mi abuela, nunca la voy a olvidar. Una cama muy alta, donde había una butaca a los pies para sentarse y desvestirse que yo usaba como escala para subir a la cama. Unos barrotes muy, muy grandes, tanto a los pies como en la cabecera. Y esos colchones de libro, esos somieres así que tú saltabas y que parecían camas elásticas. Resulta que esa noche también terminó la fiesta tarde. Mi hermano siempre fue el más regalón de mi abuela, de hecho él se quedaba por periodos largos y a él nunca le pasó nada. Y él durmió abrazadito con mi abuela y a mí me dieron lado en la misma cama, pero a los pies de la cama. Y yo estoy segura que yo no me caí, porque si yo me hubiese caído el conchazo me despierta, el ruido me despierta, hubiese quedado toda machucada y eso no pasó. A las tantas, yo no sé, pero tiene que haber sido muy la madrugada porque no estaba tan oscuro ya. Yo despierto tiritando como perro envenenado, pero despierto del frío. Por el frío fue que yo desperté, no por golpe, no por otra cosa. Y yo temblaba, me daba diente con diente. Y en eso miro así y veo el colchón de libro. Uno los reconoce porque eran únicos esos colchones, esas líneas que tenían. Y yo digo, estoy debajo del catre de la cama de la abuela. Y me voy a levantar así. Y estaba este niñito mirándome. El mismo niñito que me empujó. Siempre he pensado que ese día nos hicimos amigos. Porque no me hizo nada mal. Yo me salí de debajo del catre. Me subí ¿cómo es que se llaman esas cositas que delante te lo nombré, que la abuela tenía a los pies de la cama? Esa especie de silloncito, pero no es sillón. Me subí, me agarré de los barrotes, y bueno, en el ruido que hice los desperté a todos preguntaron que qué pasaba, y yo simplemente dije, no, que yo me estoy acostando porque me caí de la cama, hubo una risotada, todos se burlaron esa noche, el día siguiente al desayuno, la chinita se cayó de la cama y cosas así. Pero yo sé que no me caí de la cama. Yo sé que esa energía tiene que ver con que yo haya aparecido debajo del catre. Y lo que más recuerdo es que me dio mucha pena porque yo me subí a la cama y él se quedó debajo del catre. Y debajo del catre hacía un frío tan grande que yo subí tan helada que mi abuela reclamó porque yo iba con mis pies helados. Me dijo, mira niña, ¿cómo estás de helada? Y me dijo, ya, mete tus patitas ahí con las mías, y mi abuelita me abrigó. Recuerdo a mi abuelita suave como el terciopelo. Pero esa fue ya la segunda vez que lo vi, así como bien de cerca, pero esta vez no sentí miedo. Como te contaba, paralelo a eso, en la población Juvenal Mola, yo empiezo a ver a una señora que se aparecía de repente en la cocina, se aparecía en el jardín,
y no era necesario que fuera de noche para que yo la viera, yo la veía a todas horas del día. Entonces, la señora estaba siempre un haz de luz por el alrededor. Y tenía un vestido que parecía de novia, pero yo pensaba que era de novia en esos años, pero no era de novia. Ahora viendo revistas antiguas, es como un vestido así de 1830, vaporoso todavía, pero no tan vaporoso, así como de gala, así como de la reina Victoria, pero no la Victoria de los últimos tiempos. Entonces, como era muy vaporoso, yo lo asociaba a un vestido de novia. Sí tenía un velo, pero tampoco era un velo cortito que le tapaba para adelante nomás la cara, no para atrás. Así que se le podía ver como el peinado elaborado, como un trenzado. Y también la señora esta era translúcida ella no era tan translúcida como el niño que veía, pero sí con un haz de luz, como un aura, como le podríamos decir un aura. Entonces esta señora se aparecía de repente en cualquier momento del día y yo le decía, mamá, hay una señora, y a los niños nunca los pescan, no les hacen caso. Sí, ya anda a jugar. Mamá, hay una señora. ¿Dónde está la señora? En la puerta están llaman, están buscando. No, mamá, hay una señora en el patio. Ya anda a jugar, me decía. No, nunca me pescó mi mamá, no me hacía caso. La cosa fue que ya fue tanto que la señora era tan habitual para mí, 2, 3 veces a la semana la veía. Y nunca vi de dónde aparecía. La veía, por ejemplo, cuando yo la veía en la cocina, yo decía, ¿por dónde entró esta señora? Porque la puerta de la cocina estaba cerrada, yo entraba y ella estaba ahí. Y cuando yo entraba, ella salía. Hasta que un día me armo de valor y le digo, señora, y le empiezo a seguir, señora. Y la señora se paseó por la cocina, la señora salió por la puerta de la cocina, y cuando yo salgo de la puerta de la cocina, la señora ya había avanzado bastante. Y esto fue ya un año después de que empecé a ver al niñito. Yo ¿cómo te digo? Me di el valor de hablar a la señora, porque a la señora yo la veía siempre, pero fue en esta fecha, como el 76, que yo me animo a hablarle a la señora, a preguntarle qué busca, qué necesita. Y como te digo, ella va saliendo por la puerta de la cocina, y cuando yo llego a la puerta de la cocina, ella ya iba a la altura del patio, casi subiendo un jardincito que teníamos en la altura. Y yo le digo, señora, ¿qué busca? ¿Qué necesita? Gracias al cielo, la señora no miró para atrás, no dio vuelta a la cara, nada. La señora siempre me ignoró, igual que mi mamá, la verdad. Y en ese momento yo me doy cuenta que la señora no toca el piso. Tiene que haber ido como unos 15, 20 centímetros sobre el piso flotando. Me doy cuenta porque noto que su vestido no tiene movimiento. Es como un holograma, así, una cosa tan... Bueno, ahora la puedo describir, en esos tiempos no hubiese tenido las palabras. Era como un holograma flotante, así. Y cuando veo que no tiene pie, yo digo, ahí yo me di cuenta de que eso no podía ser, de que eso sobrepasaba toda lógica dentro de mi mente pequeñita de 6 años. Yo dije, no, esto no está bien. Es un ángel, pensé yo, es un ángel. Pensé hartas cosas, y ese día me animé y le conté a mi mamá que la señora había pasado de nuevo por el patio y que flotaba. Y mi mamá menos caso me hizo. Menos caso. La seguí viendo, como te digo, 2, 3 veces a la semana, hasta que un día, porque esa población recién se estaba fundando, por decirlo de alguna manera, eran tomas, todos tenían las casitas hechizas, casitas muy básicas, primarias, nadie tenía alcantarillado, y teníamos una vecina al lado que tenía el pozo séptico en el fondo del patio, y ella siempre que iba al baño nunca cerraba la puerta de su bañito. Y tenía la costumbre de irse al baño, se sentaba por un buen rato y se llevaba un cigarro. Entonces ese día estamos en la casa y se escuchan unos gritos, tantos gritos. Y nuestro patio estaba dividido con la vecina por unos cercas como de alambres que habían antes.
Bueno, los más antiguos saben de qué estoy hablando. Unas cercas de alambre, pero los cuadritos eran grandes, eran muy grandes. Y mi mamá parte corriendo para el patio y le dice, Julia, ¿qué te pasa? Y ella le dice, weona, vi una mujer flotando, vi una mujer flotando. Y decía, bueno, esta señora arrancó del baño, yo no sé. Mi mamá dice que estaba muy mal, yo no la vi porque mi mamá antes de ir me dijo, quédate aquí. Pues me imagino que ella pensaba que estaba pasando algo malo y yo me quedé ahí, le hice caso, pero yo escuchaba los gritos de ella, que ella vio un fantasma, una mujer que flotaba, y decía que la buena flotaba, la buena flotaba. Y yo dije, la Julia vio a la señora que yo veo siempre. Bueno, después de lo que pasó en el baño con la vecina, se juntaron varias vecinas de ahí del barrio porque tenían una sede de centro de madre y mi mamá llegó ese día preguntándome que de dónde salía la señora que yo veía, que por qué parte recorría. Yo le conté que aparecía en nuestra cocina, según yo. Ahora pienso que venía de la casa del lado y hacía como siempre el mismo recorrido. De la casa del lado atravesaba la muralla, pero nunca la había atravesado la muralla, pero yo pienso que era así. Atravesaba mi cocina, la cocina de la casa de mi mamá, se iba a la puerta del patio, de ahí se perdía y se volvía a pasar a la casa del lado. Bueno, resulta que en este centro de madre se corrió la voz, se supo lo que había pasado y no era la única casa, ni las únicas casas donde se vio. La vecina de los pies de nosotros también la veía. Otra vecina de más a la esquina también la veía. Muchas veces, muchas personas la vieron, pero nadie contaba porque esas cosas no pasan. Y cuando tú cuentas esas cosas no te las creen. Mira, te voy a contar la historia. Eso fue hace 18 años, ya casi 18. Resulta que nosotros habíamos rentado una casa en Monterrey, en lo que es en el área de Escobedo, en Topo Chico. Entonces, esa casa pues para nosotros estaba muy cómoda, estaba muy bonita. Pero, cuando nosotros llegamos ahí, pues todo iba bien, ¿no? Sino que al pasar, los meses, pues yo no sabía qué pasaba en esa casa, sino que pues yo rento y los vecinitos estaban intrigados que pues yo ya llevaba meses rentando, ¿no? Ya había pasado los 3 meses que siempre rentaba la gente, yo no sabía ni por qué. Cuando de repente, después como casi al año, empiezan, o sea, a nosotros, o sea, no le tomábamos en cuenta porque llegábamos a veces o llegaba mi esposo y de repente veíamos como que si una sombra, o sea, como que si alguien pasara y volteabas a ver al comedor y pues no había nadie. De repente veías que, o sea, que pasaba alguien ahí por el patio trasero y te ibas a asomar y no había nadie, pues la casa estaba toda bardeada y todo. Entonces, el baño estaba afuera. Sinceramente, nunca le prestamos atención. Veíamos esa sombra, pero pues ya, o sea, se nos hacía normal. El problema fue cuando yo me embarazo. Yo me embarazo de mi segundo hijo y mi niña tenía 2 años. Entonces, de repente mi hija, pues siempre andaba jugando con sus amigos, llegaban todos los niños a visitarla, se llenaba ahí de niños, ¿no? Y sacaban todos los juguetes y todo, y todos los ordenaban. Pero hay una cosa rara, que esa vez que se empezaron a prender los juguetes, haz de cuenta que no, o sea, no hay manera, pues, no sé cómo explicarte, no hay manera de que alguien hubiese entrado porque estaba cerrada. El portón del porche tenía candado, la puerta estaba cerrada con seguro con llave, la puerta trasera nada más estaba yo y sinceramente fue algo muy, muy extraño. Yo este día estaba lavando en el patio trasero, estaba lavando ropa, cuando escucho que mi hija llora y viene corriendo, pero bien asustada, y me dice, ma, dice, la niña me pegó porque yo no lo dejé que jugara con mis juguetes. Entonces,
haz de cuenta que en esto yo, o sea, me saco de onda porque digo, qué niña, si estamos solas. Bebé, no hay nadie, ¿cómo crees? O sea, empecé yo a querer calmar a mi niña. Y resulta que mi niña, o sea, me pegó en la espalda, ¿no? Agarro yo y la reviso y tenía una mano, o sea, una mano chiquita, la tenía pero bien marcada roja en la espalda. Y pues dije yo, bueno, o sea, y revisé la casa, o sea, le pregunté a los amiguitos en algún momento, o sea, si entraron o algo. Nada, no había nada, sino que pues habían vecinas que me quedaban viendo y no me decían nada. Y resulta que así pasó el tiempo y se empezaron a prender todos los juguetes. Mi mamá llegó de viaje y a mi mamá le tocó presenciar todo eso. Mi mamá se durmió en el cuarto de mi hija porque pues mi hija a razón de ello, o sea, de lo que había pasado, empezó a dormir con nosotros. Y resulta que mi mamá, o sea, se queda en el cuarto de mi hija y se le prenden en la madrugada todos los juguetes. Tenía ella orquesta, tenía ella pianitos, tenía de todo, o sea, y todos empezaron a prender. Nosotros nunca escuchamos, sino que hasta después, o sea, dejé yo una orquesta en la cama para ver si era cierto y nos salimos y yo entro y la orquesta estaba sonando. Entonces, yo empecé a ver de que pues las cosas no estaban bien ahí en la casa. Mi hija vivía espantada, asustadísima siempre, muy asustada. No quería ella ni ir, ni salir en el baño, no quería ni ir a su cuarto, no quería ni jugar, agarrar ningún juguete. O sea, hasta que yo agarré mejor, dije, ¿sabes qué? O sea, esto está mal y me fui, o sea, me fui a buscar a un sacerdote, fue a la iglesia y le hablé al sacerdote y me dio una fecha. Y resulta que el sacerdote no llega en ese día. Llegó como 4 días después de la fecha que me había dado. Y cuando él empieza a orar, empieza a rezar de atrás de lo que es del patio, me dijo, hija, vamos a empezar a orar, o sea, a rezar desde atrás, desde el patio hacia adelante. La casa se siente pesada, la casa se siente así, me dijo él. Y me dijo, ponte atrás, dice, atrás de mí, dice, y todo lo que yo vaya diciendo, tú lo vas repitiendo. Dice, carga a la niña, no la sueltes para nada. Dice, por favor, dice, por ningún motivo vayas a soltarla. Te diré que ese día estaba el clima calmado. Cuando empieza el sacerdote a orar y a decir el Padre Nuestro, Ave María y todo, empieza a tirar agua bendita en el patio trasero, empieza a haber un aire fuerte, o sea, un aire que entró a la casa, que empezó a entrar a la casa, me tiró vasos, me tiró de todo. Y el sacerdote seguía orando fuerte y cada vez más fuerte y tirando agua bendita y todo. Y dice, no te alejes, dice, no te apartes de mí, dice, tú sigue orando, y él siguió, y yo igual, o sea, y yo agarraba a mi hija porque pues la verdad me dio mucho miedo porque había entrado o sea, como que si hubiera habido un norte, o sea, un aeronazo adentro de la casa, o sea, del patio hacia adentro de la casa. Terminó el sacerdote de bendecir todo y me dijo a mí que tenía yo que estar rezando una semana completa y estar regando este agua bendita y no olvidarme de decir el Ave María, el Padre Nuestro y todo, y por una semana, o sea, 7 días. Yo lo empecé a hacer, pero ese día que llegó el sacerdote, en la noche llega mi esposo. Mi esposo llega a trabajar como a las 8 o 9 de la noche. Y resulta, él sabía, o sea, él no sabía que el sacerdote ya había llegado. Él sabía que el sacerdote, o sea, me había cambiado la fecha, pero no sabía exactamente qué día, porque me había dicho el sacerdote que era en esa semana, pero no me dijo qué día. Entonces, cuando llega mi esposo, pues yo ya le comento, oye, fíjate que pasó esto y esto y esto. Entonces, haz de cuenta que pues estábamos platicando, cenábamos y todo, cuando él dice, dice, pues ya son las 12 1 de la mañana, iba él porque dejó abierto el portón del porche, va a cerrarlo. Entonces pone el candado, y ve que pues ya lo había cerrado cuando él voltea y dice que había una niña
en lo que es en la calle de enfrente, o sea, en la carretera de ahí, porque estábamos nosotras a orilla de carretera. Veo una niña a esa hora sola, todas las, o sea, las casas con las luces apagadas, otras cerradas y todo así. Dice que vio una niña que estaba agachadita. La niña tendría como unos 3 4 años. Dice que estaba agachada y vio que pues no había ningún adulto, ¿no? Entonces se metió rápido adentro de la casa y dice, las llaves, dice, no vayan a atropellar a la niña, es él bien espantado, ¿no? Que no fueran a atropellar a la niña cuando él agarra y sale. Y cuando se hace por abrir el candado, él ve a la niña y de repente ve que la niña se convierte en un perro negro. Entró mi marido, o sea, agarró, entró corriendo y se aventó la puerta y dice, ¿sabes qué, amor? Dice, la niña se convirtió en un perro, la niña se convirtió en un perro, dice, yo la vi, que no sé qué. Y mi hija le dijo, papá, la niña estaba afuera, dice, la niña no puede entrar, la niña está afuera, papá, dice. Y la niña, mi hija, entró a su cuarto con toda la libertad, con la luz apagada, empezó a volver a ser la misma niña de siempre. Pero a razón de esto que te comento, la verdad ya empezaron los vecinos a los pocos días. Yo les pregunté, oigan, ¿ustedes sabían algo? Y porque me preguntaron que por qué había llegado el sacerdote. Y yo les dije, le digo, pues es que le digo, la verdad veíamos que alguien pasaba y que tú no sé qué. Le empecé yo a contar. Entonces me empezaron a decir dos vecinos que dice, ay vecina, dice, es que aquí nunca han durado. Dice, usted fue la única que duró más de un año viviendo acá. Dice, porque aquí dicen que murió, según. La verdad, o sea, yo ya no supe si fue cierto o no, pero fueron dos vecinos que ya tenían años viviendo ahí, que dicen que en esa casa donde yo había rentado, había vivido una abuelita con su nieta, nada más que su nieta se había muerto y esa niña, se murió, no sé si de cáncer o de algo, pero ella murió y dicen que la abuelita se colgó, o sea, había un árbol de limón en la parte de atrás, dicen que ahí fue donde ella se colgó y se mató. Yo la verdad, o sea, yo no sabía si creer o no esa historia porque yo les dije, es que Leo, se aparece una persona, le digo, en la parte, o sea, de atrás se le ven los pies, luego va caminando, luego, por donde está el árbol de limón hacia el baño, ¿no? Y le digo, por eso le digo, es que porque vio una niña, mi hija vio una niña y le pegó, le digo, y traía a mi hija la manita marcada, le digo. Entonces hasta me empezaron a decir ellos que en esa casa espantaban y que la gente no duraba, que lo máximo que podía durar la gente era el mes de renta y el mes de depósito. O sea, que hubo una persona que había durado 3 meses, pero que ya no aguantó porque la asustaban mucho. Y así me dijeron. Pero nosotros, o sea, ya después no, nos fuimos de ahí por otros motivos y pues ya esa es la historia, o sea, sí nos pasaron cosas en esa casa y pues sí que creo, o sea, que ya quedó, o sea, liberada. Según creo que vendieron esa casa, no me acuerdo ya en qué calle estaban y en qué colonia, pero estaba por el Topo Chico en Escobedo, Nuevo León. Mira, cuando yo tenía como 12 o 13 años, yo estudiaba en la secundaria en la tarde y yo venía saliendo como a las 9 de la noche, en lo que agarraba el camión para llegar a mi casa, con mis amigos y todo, yo llegaba como a las 9:40, 10 de la noche. Entonces, habían, o sea, las dos calles que daban hacia mi casa siempre se permanecían oscuras, las lámparas se fundían y así. Entonces, pues la verdad en ese tiempo pues no había tanto peligro como ahorita, ¿no? Te estoy hablando de en el 2000 más o menos. Entonces estaba todo pues tranquilo, podías andar en las noches y la gente pues te cuidaba o cualquier cosa, la gente hasta dormía afuera, ¿no? Entonces, esa vez me acuerdo que yo venía de la secundaria y me bajo en la primera calle. Estaba oscura, pero pues me quedaba 1 cuadra y media a mi casa. Entonces, pues yo bajé
y se me hizo fácil pues caminar. Había una lámpara que medio alumbraba un poquito todo el camino, pero pues no era completamente, ¿no? Entonces me acuerdo que yo se me sentí observada y de repente, o sea, me empezó a agarrar muchos escalofríos. Cuando yo volteo, porque yo sentí como que algo me observaba, algo, y volteé, o sea, hacia donde estaba esa mirada, pues uno siente, uno voltea. Cuando voy viendo, era un pájaro enorme, o sea, era un pájaro enorme, o sea, no sé, más de 1,5 metros, o sea, más grandísimo. Estaba en los cables de la luz, de hecho los cables de la luz o sea, se estiraban horrible. Yo vi ese pájaro, era un color así como entre negro y gris. Y, o sea, yo la verdad nunca le vi los ojos, te lo juro, nunca le vi los ojos porque me dio miedo, nunca había visto un animal tan grande. Y me apresuré a caminar, a caminar, a caminar a mi casa y a llegar a la lámpara. O sea, yo lo que quería era llegar a la lámpara completamente y saber, o sea, que era, no sé, a lo mejor mi imaginación o algo. Cuando yo voy caminando, llegué a la cuadra, me faltaba media cuadra para llegar a mi casa, cuando escucho un aleteo fuerte y era esa cosa que se estaba cambiando, o sea, adelantándose a donde yo iba, o sea, donde estaba mi casa. Y yo solamente lo único que hice fue estar orando, pidiéndole a Dios, o sea, con todo mi corazón, la verdad de que esa cosa, o sea, yo no sabía qué era ni qué quería, o sea, me empezó a dar mucho miedo, muchísimo. Lo más increíble es que esta cosa me siguió 2 veces. Una en el camino que te comento, el camino uno. Yo en cuanto llego a mi casa, paso el portón, mi mamá me abre la puerta, el pájaro ese se pone enfrente de mi casa en el cable que estaba enfrente de mi casa. En cuanto mi mamá me abre la puerta, el pájaro se va. Otro día dije, no, ya no me vuelvo a ir por ahí, ¿no? Me voy del otro lado, en la segunda calle. Me quedaba como casi a 3 cuadras, 2,5 cuadras, me quedaba mi casa y dije, no, pues me bajo aquí, ¿no? Por el miedo que yo tenía. Y ya me voy caminando normal. Las lámparas pues unas funcionaban y pues habían unas partes donde estaba medio oscuro, pero pues no tanto, ¿no? No tanto como la otra calle. Voy caminando y mi sorpresa fue volvérmelo a encontrar. Y te lo juro que cada vez que lo cuento me da un calosfrío tremendo, tremendísimo, porque para mí, o sea, fue una impresión grande ver ese animal tan grande. El sentir, o sea, no sé, la energía, o no sé, pero me daba unos escalofríos horrible, miedo de que esa cosa se me fuera a aventar o me fuera a hacer algo, ¿no? Entonces yo iba caminando y por desgracia mía no había vecinos que tuvieran sus puertas abiertas o vecinos afuera. Y yo venía caminando lo más rápido posible a mi casa y orando, o sea, yo orando, pidiéndole a Dios y reprendiendo y pidiéndole a cuanto santo, porque, o sea, era algo muy feo, ¿no? Y yo sentía que el camino se me hacía eterno porque ese animal, o sea, yo lo pasaba y escuchaba yo el aleteo y se adelantaba. Haz de cuenta que si yo caminaba media cuadra, él se adelantaba 1 cuadra y desde ahí me estaba viendo. Y se iba de cable en cable, o sea, de cable de luz, de esos gruesos. Y ahí se ponía el animal y volvió a hacer lo mismo. Cuando yo llegué a mi casa, él se volvió a colocar en el mismo cable de luz enfrente de mi casa. Cuando pasó el portón, o sea, yo pasaba el portón corriendo, la verdad, o sea, lo abría y corriendo entraba yo y le decía yo a mi mamá, 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 me está siguiendo un animal, ¿no? Pero mi mamá nunca vio nada. Y ese animal, o sea, ese pájaro, cuando mi mamá abría la puerta, se iba. Veía yo que aleteaba y se iba. O sea, yo sentía mucho miedo porque pues pensé que algo me iba a hacer, pero en sí siento yo que me estaba cuidando. Y hace unos años, apenas hace como 4 años me parece, leí una noticia en lo que es por donde vivo, lo que es en el centro, o sea, de Coatzacoalcos, pero en lo que es en Olmeca, me decían Ciudad Olmeca,
Vi la noticia de que un animal exactamente así como el que se me apareció a mí cuando yo tenía 12 años, ese animal lo habían visto acechando allá, las casas de allá de Olme, que la verdad cuando yo supe eso, te lo juro, yo tenía miedo porque pues tengo una hija que se parece bastante a mí, es idéntica a mí cuando yo estaba joven. Y sinceramente, o sea, yo decía, ay, no, que no vuelva a llegar, o sea, más que tengo árboles enormes, o sea, era mi pánico, o sea, que esa cosa se les apareciera a mis hijos o volviera a venir, o sea, dije, no, otra vez, o sea, no se había escuchado, no esto, o sea, sí me dio mucho miedo y no te voy a mentir, sigo teniendo el miedo de que eso vuelva a regresar porque yo tengo árboles enormes. Entonces, sí me da miedo a veces, o sea, no lo creas, cuando yo salgo, llego de noche, o sea, me da miedo todavía de que esa cosa pueda llegar algún día a mi casa, porque hace como 4 años, 5 años más o menos, que fue donde yo vi la noticia y sinceramente para mí fue como algo muy raro y algo que sí me dio miedo, pero pues a la vez dije yo, pues bueno, nunca me hizo nada y me cuidó, pero pues también me pone a pensar, o sea, qué era lo que quería o por qué lo hacía. Si llegaste hasta el final del video, te invito a darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido. Saludos desde el cementerio.